Antes va a hacer uso de la palabra nuestro vicepresidente, Mario Klisic, que va a referirse a un tema muy importante para la vida rotaria. Estimados compañeros, buenos días. Le voy a dar lectura al acta del Comité de Propuestas para Presidente por el periodo 2022-2023. En Montevideo, el día 8 de septiembre, en Parvadomus se reúne el Comité de Propuestas para el Presidente del Club para el ejercicio 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Asisten los socios activos expresidentes del club: Héctor Rubio, Carlos Alberaglio, Washington Coralo, Mario Klisic, Leonardo Guzmán, Francisco Wins, Amadeo Tatti, Ramón Requesens, Jorge Argenti y Antonio Ruiz Mascaró en forma presencial, y vía Zoom lo hacen Eduardo Roca, Humberto Tundixi, Ulises Daniel Varela y Héctor Gerona. A la hora 14:30, verificado el quórum para sesionar, se declara abierta la sesión. Se designa como presidente del comité al doctor Leonardo Guzmán y como secretario a Mario Klisic. Se procede a analizar el comité de propuestas la lista de los socios habilitados para ser presidente, tomando conocimiento de las sugerencias realizadas por los socios activos del club en condiciones de intervenir como electores. Se efectúa entonces un amplio cambio de ideas entre todos los presentes, tras el cual se resuelve hacer conocer a la Junta Directiva el nombre del candidato propuesto para presidente del club para el periodo 2002-2023 en la persona del consocio contador Miguel Aguerre, para que pedimos un aplauso. Sin otro punto de tratar, se levanta la sesión a las 15:10. Firman el secretario, yo, y el presidente Leonardo Guzmán. Muchas gracias. Sinceramente es un privilegio poder contar con un amigo, casi un uruguayo, y realmente alguien que está integrado en este momento a la difícil tarea de buscar los resquicios de rentabilidad en un mundo en cambio permanente. León, muchísimas gracias y la tribuna es tuya. Buenos días, tardes ya. ¿Se escucha bien? De antemano al licenciado Jodrón Benmurial y la bienvenida al Club Rotary de Montevideo, que lo va a escuchar con mucho placer. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, realmente muy agradecido y un gusto de estar compartiendo con ustedes este momento. Gracias a Jorge, que además es un gran amigo, y como varios de los que están en el club, algunos que están, algunos que ya no nos acompañan hoy, pero que uno recuerda siempre con mucho cariño. Tuve la suerte de compartir una invitación a almorzar con ustedes no hace mucho tiempo, y honestamente fue un momento muy grato y que recuerdo con mucho cariño. Desafortunadamente en estos días no es tan fácil poder estar presencialmente, pero desde ya que un placer, un honor, por sobre todas las cosas, poder estar hoy aquí con ustedes y bueno, que podamos charlar un poco. Para entrarle al tema, agradezco, estaba verificando si me habían dado a compartir pantalla, sí, muchas gracias. Vamos a trabajar durante un rato en esta jornada sobre el tema que anunciaron y que nos convoca, que es en busca de la rentabilidad, y tratar de ver en este contexto en el que estamos, que tiene su grado de complejidad, qué nos está pasando y qué pasa fundamentalmente hoy en las empresas. Es un tema que nos lleva a trabajar mucho, algunos le han dado más importancia, otros quizás están en una posición un poco más relajada, podemos decir, de este tema. Vale la aclaración para dar un poco de marco a lo que vamos a hablar, que en mi actividad particular, como decía el doctor Mosco, que me toca trabajar simultáneamente en varios países y con empresas de Uruguay y de Argentina y de México y de otros países más a la vez,
uno puede ir viendo cómo se van moviendo las distintas realidades, pero como pocas veces estamos en un contexto que es bastante uniforme, más allá de que cada país lo está viviendo distinto y las estadísticas varían un poco en cuanto a los resultados. Uruguay tiene unos resultados extraordinarios, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos, en cuanto al manejo y a la situación de la pandemia y a la cantidad de contagiados y cantidad de fallecidos. Pero aún así el impacto económico no es tan diferente y está pegando con bastante fuerza, como la mayoría de ustedes seguramente ya lo saben. Aquí vamos a lo primero, entonces, ¿con qué nos encontramos? Lo primero con lo que nos encontramos es con tratar de identificar cuál es el impacto que está teniendo en cada empresa y en su rentabilidad en particular, que en definitiva es lo que le permite sobrevivir este contexto. Y en este sentido quiero hacer notar una salvedad, porque si no lo tenemos en cuenta, realmente el tema es más complejo. Hoy por hoy, y si ustedes lo analizan objetivamente, el coronavirus en casi cualquier país, no solo en el Uruguay, también en Uruguay sin duda, ha matado más empresas que personas. Ese es el primer dato, o sea, y con esto no estoy haciendo una comparación lineal entre lo que es una vida humana y una empresa porque no corresponde. Cada vida es un mundo y creo en eso. Pero indiscutiblemente en el Uruguay hoy hay 45 fallecidos y si ustedes salen a la calle van a ver cuántas empresas dejaron de existir. Más allá de la comparación es una realidad. O sea, hoy nos encontramos en un contexto o en una pandemia que ha hecho mucho daño a mucha gente. El mundo se aproxima casi a 1 millón de personas fallecidas. Y en términos económicos también está generando un impacto enorme, lo cual genera un impacto en la vida de las personas, no en las que fallecieron, sino en las que sobreviven. Y realmente es un impacto muy, muy notorio. O sea, en ese sentido, y tenemos que empezar a analizar, o tenemos que analizar desde cada empresa, cuál es la realidad con la que nos estamos moviendo. Hoy por hoy hacíamos cuentas con varias de las personas de nuestra empresa, con las que trabajo a diario en Montevideo, de qué empresas ya hoy, afortunadamente no de nuestra cartera, pero muchas muy conocidas no están. Uno va por la calle y visualiza eso, y qué cambios estamos viviendo en el mercado y qué cambios vamos a seguir viviendo. Porque el impacto de esto no es inmediato, sino que se va dando a lo largo del tiempo. Para que ustedes tengan una idea, la crisis del 2008 se estima a nivel mundial que el impacto más fuerte en las empresas terminó ocurriendo entre el 2008 y el 2010. Con un pico muy fuerte sobre el 2010, por esto de ir trastabillando hasta que la cosa ya no se puede llevar adelante. Hoy por hoy nos encontramos siempre hablando, cuando hablamos de rentabilidad, de lo que es supervivencia, que es el paso básico. Algunas empresas ya no sobrevivieron, y supongo que conocen varios casos y varios ejemplos de empresas que han dejado de existir, empresas que algunos meses pasaron una cantidad importante de su gente a seguro de paro, empresas que ven condicionada su continuidad o que al día de hoy prácticamente no la tienen. En segundo lugar, empresas que están buscando consolidar lo que tenían de alguna manera, lo cual vamos a ver un poco más adelante, que es casi imposible o muy difícil de lograr como tal. Va a ser muy difícil por motivos muy obvios que se pueda consolidar en lo que se tenía antes. Sin duda no va a pasar. Lo tercero que vemos en el impacto de la rentabilidad es el modelo de gestión, es decir, cómo se gestionaban las empresas, cómo se están gestionando hoy y cómo se van a gestionar mañana. Y con esto no me refiero a que todo va a cambiar, ya van a ver más adelante que no estoy involucrado en esa idea de que todo va a cambiar y todo va a ser distinto, porque no es verdad, no, por lo menos nadie tiene la certeza absoluta, pero no creo que vaya a ser así. Creo que hay infinidad de cosas en las que seguiremos siendo los mismos que éramos tiempo atrás, nos adaptaremos en algunos puntos, cambiaremos otros, pero la esencia obviamente va a seguir siendo la que es. Volveremos a disfrutar del fútbol, de la garra uruguaya, de la celeste y de tantas cosas más. Pero sin ninguna duda hay cosas que van a ser diferentes. Entonces, un modelo de gestión que realmente tiene que compatibilizar eso. Y lo otro, de lo que muy poca gente habla, en algunas empresas sí, en las que estamos trabajando nosotros lo hablamos, pero que pareciera que hasta es injusto o un contrasentido hablarlo, es del crecimiento. Es decir, realmente en este contexto uno puede plantear ir a más. Les puedo contar
que prácticamente en todas las empresas hoy estamos trabajando sobre crecimiento, pero son una minoría dentro de la economía. Y no depende solo del sector, sino que depende fundamentalmente de qué enfoque tienen quienes dirigen las empresas respecto a su empresa. O sea, si están pensando en ver cómo hacen para llevarla, si están pensando en no salir demasiado perjudicados, o si están pensando realmente en qué cosas van a cambiar y cuáles no, y cómo nos tenemos que enfocar de cara a ese futuro que ya es presente y el futuro que va a venir después de este presente, que insisto, en algunas cosas será muy parecido al anterior y en otras no. La habilidad está en saber distinguir qué es una cosa y qué es la otra. Y ahí es donde tenemos que ponerle bastante más foco. Para eso es que tenemos que empezar a discriminar algunas cosas. Es decir, tenemos que saber, primero, qué sucede, realmente dónde estamos. Segundo, saber por qué sucede. Y en tercer lugar, aquellos que tienen un poco más de virtud a la hora de manejar una empresa, en hacer que algo suceda. O sea, en lograr que algunas de las cosas que a mí me interesan las podamos hacer andar. Para que ustedes tengan una idea, cuando empezó la fiebre de la pandemia, estamos hablando allá por fines de marzo, que prácticamente en todos los países se dio en la misma época, por diversos motivos. Para los que siguieron un poco el tema, saben que el COVID se llama COVID-19 porque empezó en el 2019, hacia fines del 2019. Pero en realidad la ebullición del tema ocurrió en marzo del 2020 y para quienes tienen un poco de memoria fue cuando en Montevideo dejaron de funcionar los shoppings, dejaron de funcionar los cines, se cerraron las fronteras, si mi memoria no falla, hacia el 20 más o menos de marzo, y empezaron a ocurrir determinadas cosas. En muchas empresas empezamos a ver cómo terminar de reconvertir ese modelo de gestión. En algunas por demás, ¿no? Tenemos alguna empresa en nuestra cartera que, por ejemplo, trabaja con alcohol en gel, así que nuestro problema era cómo trabajábamos 24 horas en la línea de producción, cómo conseguíamos los insumos y cómo le hacíamos andar. Se imaginarán lo que fue eso. Pero en otras tantas, obviamente, el problema estaba en la adaptación al nuevo contexto, en tener gente trabajando remoto, en poder hacer no solo funcionar nuestra organización, sino en contribuir a que cada uno de los clientes de cada una de las empresas pudiera seguir operando de una manera razonable, seguir cumpliendo con sus obligaciones, seguir dándole trabajo a la gente, seguir generando la rentabilidad necesaria para funcionar también. Por eso esto de En busca de la rentabilidad, el título, tuvo mucho que ver con justamente eso, ¿no? O sea, cómo hacemos para poder construir, tanto en términos micro de nuestra propia organización, como en términos medios del conjunto que rodea nuestra empresa, y en términos macro como sociedad, cómo podemos hacer para que esto funcione y para que cada día nos funcione mejor, no solo en una posición lineal. Para esto lo primero, y les decía al inicio, no estoy enrolado en la idea de que todo va a cambiar ni que nada va a cambiar. Hay cosas que ya cambiaron de manera irreversible y hay cosas que cambiaron pero volverán hacia atrás y hay cosas que probablemente van a seguir estando en el plano donde nos encontramos. Yo traté de hacer una división rápida, que es algo que normalmente usamos para ejemplificar esto, en una diferencia entre los cambios que se dieron por elasticidad y cambios que se dieron por flexibilidad. Si bien suena que las dos palabras son muy similares, la verdad es que es muy diferente. Hay cosas que no han cambiado y esas ya sabemos cuáles son, no creo que sea muy difícil de identificar. Hay cambios que se han dado por elasticidad. Para ser gráfico, elasticidad es como con una bandita elástica, ¿sí? Todos, supongo, está difícil con el Zoom, pero todos se imaginan una bandita elástica. Todos sabemos que la bandita elástica se modifica su forma, es elástica precisamente, y cuando yo la suelto, vuelve a su estado original. O sea, hay cambios que han ocurrido así. Es como la bandita elástica. Yo la estiro, la modifico, pero cuando la suelto, vuelve a su estado original. Mientras que los cambios que se dan por flexibilidad es porque yo modifico una forma y esa forma ya no vuelve al estado original. Y tenemos cambios de los dos tipos, ¿sí? O sea, tenemos cambios que son flexibles y cambios que son elásticos. Esa es la realidad con la que nos encontramos hoy.
Entonces, buena parte del trabajo en cada organización es identificar cuáles son unos y cuáles son los otros. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a una mesa de trabajo pasa esto. Nos tenemos que sentar a construir el presente de hoy, o sea, no quedarnos en la conformidad de que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está el COVID y con esta nos arreglamos. Obviamente que no. La responsabilidad, dice Prajalat, de quien dirige una organización es llevar a su organización al mejor futuro posible. Y eso implica que hoy hay que tomar decisiones para mañana, pero ayer ya tuvimos que tomar las de hoy. Y hay empresas que hoy están teniendo, pese a que sus sectores no anden bien, mejor rentabilidad de lo que tenían a comienzos de este año. Y obviamente para que eso ocurra hay muchas otras que le está pasando lo contrario. Y a futuro vamos a encontrarnos con una situación similar. Algunos van a estar mejor y otros no tanto. Obviamente si tomamos el caso del país, sectores como el turismo, que es un sector muy importante, desde ya que como sector está golpeado, y eso no hay ninguna duda, y podemos tomar varios ejemplos como ese con sectores que han estado y están golpeados. No obstante, cuando lo llevamos a nivel empresa, no a todas las empresas le ha afectado igual. Y podemos encontrarnos con empresas que están mucho peor, empresas que ya no están. Sabemos de casos de empresas que hoy no existen. Y por el otro lado nos encontramos empresas que pueden estar igual o mejor. Les puedo contar, por ejemplo, que el volumen de la economía en transacciones se ha recuperado de marzo a hoy prácticamente a niveles históricos, pero no en totalidad, sino en el promedio. Es decir, nos encontramos con gente que está logrando algo más versus otros que están logrando algo menos. Y eso es lo que da ese promedio macro que tiene la economía. Eso nos genera fundamentalmente lo que llamamos un gap competitivo. Es decir, dentro de un mismo sector nos encontramos con que no a todo el mundo le está impactando igual. Obviamente, en el caso de nuestra empresa, nuestro trabajo es hacer que le vaya mejor a nuestros clientes y le vaya no tan bien quizás al resto. Pero eso tiene que ver con percepciones y realidades que no son lo mismo. En la mayoría de los casos nos encontramos con que las organizaciones construyen su propia percepción de la realidad, que no es la realidad misma. Nos pasó, por citar un ejemplo, con una empresa en otro país, donde los primeros 15, 20 días no solo la gente estaba en la casa, sino que no había un gran desarrollo, porque bueno, estamos con esta situación, ¿verdad? Y cuando nos hicimos notar que en realidad los clientes estaban de determinada forma y la empresa de determinada otra y así, a los pocos días estábamos de vuelta en funcionamiento con resultados normales. Y hoy, esta mañana, el número 1 de esa empresa me llamó porque ya determinó qué parte de su cartera es la que no está teniendo una buena comunicación y un buen esquema de trabajo. Y nuestra actividad para la reunión que tenemos con ellos el viernes es justamente llegarle a ese grupo. Entonces, y uno los mira y dice, ¿por qué le está yendo bien? Evidentemente porque algún competidor no tanto y está ocupando una porción de mercado mayor. Y cuando resolvamos lo que tenemos para resolver el viernes, seguramente algo más captaremos y algo menos le tocará al otro. Sin cambiar de mercado, no estoy hablando de ir a nada nuevo. Eso tiene mucho que ver con esto de cómo construimos el modelo de gestión actual y cómo construimos la rentabilidad. Les voy a contar algunas anécdotas que creo que pueden identificar esto. Hay un servicio que yo tomo que habitualmente para poder acceder a él hasta marzo, alguien tenía que ir físicamente hasta el lugar, esperar su turno, acceder a los trámites administrativos que había que hacer y en función de eso estaba la autorización, estaban los permisos y uno podía seguir adelante. Trámite que llevaba aproximadamente 2 horas de una persona. Obviamente al salir de la presencialidad, no es en Uruguay, es en otro país, que en Argentina, que hoy todavía tiene más restricciones de movilidad. Al salir de la situación de presencialidad, se hizo lo que muchas veces algunos habían pedido, me incluyo, que era que nos dieran las cosas, la posibilidad de hacerlo remoto, es decir, mandar un correo con la documentación necesaria y recibir a la vuelta esa autorización, que es en el día, o sea, normalmente llevaba 2 horas de tiempo de alguien, ahora lleva 5 minutos de un correo que se envía, o menos, en el horario que sea, porque se puede enviar las 24 horas, porque es un mail, y regresa al cabo de unas horas los elementos necesarios para seguir adelante,
que se hizo seguramente en el mismo tiempo por las personas de esta organización. ¿Qué probabilidad tienen ellos de volver atrás y que esto sea nuevamente presencial y uno tenga que trasladarse y demore 2 horas? Y yo diría prácticamente ninguna. O sea, si quieren volver a lo que había antes, los matamos todos. O sea, nadie les va a seguir la corriente. O sea, perdieron ese espacio, perdieron esa oportunidad de hacer como lo hacían antes, que durante años se negaron a cualquier tipo de comunicación remota. Hoy van a ser reemplazados si quieren volver hacia atrás. O sea, nadie va a aceptar trasladarse físicamente, aguardar un turno sentado, esperar las 2 horas que eso conlleva, volver, perder todo ese tiempo en un horario preestablecido bastante corto, cuando puede durante 24 horas mandar un correo en 5 minutos y cuando llega la respuesta llegó y ya está. O sea, ¿qué probabilidad hay de que eso vuelva atrás? Ninguna. Prácticamente ninguna. ¿Qué va a pasar con el espacio físico donde funcionaba eso? Lo que muchos alquileres, como se está viendo hoy en Montevideo, por ejemplo. O sea, hoy el mercado de alquileres va a tener un cambio muy drástico, sobre todo en lo que es oficina. En una de las empresas que trabajamos nosotros tienen que renovar parte de los alquileres de sus oficinas corporativas, que hoy estamos usando en menos de la mitad de la capacidad, porque tenemos a la gente trabajando de otra manera, la mayor parte remota. Entonces, cuando llega la hora de eso, la discusión, renovamos todos los alquileres, renovamos una parte. Obviamente uno tiene que tomar conciencia también del contexto en el que estamos, pero sin ninguna duda, para los dueños de esas propiedades, van a tener que hacer una construcción diferente de aquí para adelante, porque no va a ocurrir el 100%. Entonces sí nos encontramos con cambios de ese tipo. En otra empresa, por ejemplo, que por ahí estaba el temor siempre de contratar cosas que uno no pudiera ver, hoy las contrataciones hacia otros países es algo muchísimo más normal desde cualquier organización en cualquier país. Eso es bueno y malo. O sea, eso hace que desde Uruguay se estén contratando servicios en España sin ningún problema o en cualquier país, generalmente habla hispana o de inglés, o que habla inglesa por una facilidad de idioma, y a su vez se pueden contratar del Uruguay con mucha más facilidad, porque la comodidad de poder interactuar, hemos perdido un poco ese temor clásico que no se nos va a ir, porque la verdad siempre nos gusta vernos y tocarnos y somos muy latinos en eso, pero evidentemente hoy hay más flexibilidades que antes. Algunos tendrán más posibilidades que otros como empresa y algunos tendrán mejores condiciones que otros como país, pero sin ninguna duda eso va a estar. Va a favorecer al que lo sepa aprovechar y va a perjudicar al que se quede atrás. ¿Eso quiere decir que va a cambiar todo? No, no va a cambiar todo. Para nada. Insisto, hay muchísimas cosas que no cambian. Pero por eso tenemos que diferenciar las que no cambian de las que han tenido solo un movimiento elástico, de aquellas que se han flexibilizado, no sé si para siempre, pero sin duda por varios años, y cuando llegue el siguiente cambio, seguramente va a ser un cambio tecnológico y no un cambio asociado a una vuelta atrás. Esto nos lleva a que tenemos distintos tipos de enfoque en las empresas. Cuando los vemos, nos estamos encontrando, y acá voy a hablar muy específicamente de quienes las dirigen, que son los que realmente le están marcando un poco el camino, porque uno encuentra hoy en varias organizaciones también gente, no en los niveles más altos, sino en los intermedios o en los inferiores con determinados enfoques, pero en algún momento tiene que llegar a la dirección para que la empresa logre más rentabilidad y para que logre evolucionar. En muchos casos no arranca en el nivel más alto, arranca en un nivel intermedio o arranca en un nivel externo, ¿sí? Eventualmente algún asesor, algún familiar, alguien que de alguna manera aproxima el germen de qué enfoque tenemos que tener, pero finalmente esto tiene que ocurrir a nivel de dirección. Las empresas que no les va a ir tan bien en los próximos 2 años, como dijimos, no va a ser por el mercado, va a ser por la dirección de las empresas y la forma en que lo enfoquen. El mercado es el mismo para todos y difícilmente muchas de las necesidades que teníamos en febrero van a dejar de existir en febrero del año que viene. ¿Las vamos a satisfacer en muchos casos de una manera diferente? Sí, va a pasar. ¿Y las van a satisfacer actores diferentes? Va a pasar también. O sea, no necesariamente que la necesidad exista quiere decir que la misma gente la va a satisfacer. Vamos a seguir teniendo necesidad de alimentarnos, eso no quiere decir que vamos a comer
ni en los mismos lugares, ni vamos a comprar de la misma forma, ni va a llegar idéntico. Y si bien esos cambios no van a ser muy grandes como hábito, van a ser mayores en cuanto a los oferentes. Hoy tenemos entonces distintos tipos de enfoque. A mí se me ocurrió poner 4 categorías para poner un poco de color a esta reunión en este tema. Para mí un enfoque que todos conocemos y que siempre lo identificamos cuando hablamos del Uruguay con esperar a que vuelva el último ciclista, frase claramente conocida por todos. El conformista es ese, ¿no? El que de acá a fin de año, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y después ya llegó el verano, nos vamos todos a punta, y vamos para el este, está divino y la verdad está espectacular, algunos ya camino al este, y después esperamos con el último ciclista, después cuando arranca el año está perdido, y porque va a ser un año complicado, y así vamos, ¿no? Y la vamos llevando. De verdad que este tipo de evoluciones en este contexto son complicadas. Y esto ocurre en todos los países, no solo le ocurre a Uruguay. Uruguay tiene esta característica tan peculiar con Semana de Turismo, pero en general hay conformistas en todas partes, son una parte importante del mercado. En mi caso particular, porque soy muy egoísta en esto, siempre digo que qué bueno que existan, porque gracias a los conformistas podemos trabajar con los otros y ganar dinero con eso, pero la verdad es que hay una parte importante que está hablando de que no le está yendo muy bien, o no tan bien como le gustaría, pero bueno, estamos en este contexto, ¿qué querés que hagamos? Segundo grupo, esta palabrita está muy de moda desde hace unos años, son los resilientes, que son aquellos que no solo se adaptan a la realidad, sino que se adaptan de una manera inteligente. Es decir, aquellos que ven la realidad y no dicen, bueno, ¿cómo me acomodo mejor? Sino que además piensan en cómo me puedo acomodar de una manera superadora, ¿sí? Yo diría que los que se acomodan lo mejor posible casi no existen ya o están muy en el bando de los conformistas, ¿no? Porque acomodarnos un poquito es parte de lo mismo. Los resilientes, o sea, no hay un conformista puro que se queda cruzado de brazos, eso. El que se quedó cruzado de brazos ya murió no en el COVID, murió mucho antes. En general, los resilientes son los que tienen la capacidad de modificarse, de ser un poco flexibles y de sacar algún tipo de resultado positivo de cada situación que viven a lo largo de su vida. Entonces, los individuos y las sociedades resilientes tienen esa capacidad, y si lo llevamos a términos de países, podemos hacer una buena lista de quienes han evolucionado favorablemente en los últimos 20 años. Si lo llevamos a nivel de empresas, son empresas que no simplemente toman lo que viene y se acomodan a eso lo mejor posible, sino que además generan algún tipo de evolución o beneficio con eso. Lo hacen de manera inteligente. Los intrépidos, bueno, ya ahí nos encontramos con la gente que dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos por delante y qué podemos ganar con esto? ¿Sí? O sea, ¿en qué estamos parados? ¿Qué ventajas competitivas tenemos? ¿Qué podemos hacer para sacarle algún tipo de beneficio al contexto en que nos toca vivir? Y es una forma de encarar la vida permanentemente. Sin duda que el intrépido no se da cuenta cuándo llega o no llega el último ciclista, en eso estamos de acuerdo. El intrépido va buscando esas oportunidades que pueden ocurrir, que no es un oportunista, ¿no? Un intrépido es aquel que realmente dice, bueno, a cada instancia el mercado modifica, y cada vez que se modifica, alguien va a perder y alguien va a ganar. Entonces el intrépido busca eso. Y el oportunista es el que dice, bueno, a ver, me pongo a fabricar, no sé, tapabocas porque está muy de moda, entonces no lo hice nunca, pero lo voy a hacer ahora, ¿sí? Y voy a generar algo distinto fuera de mi mercado y fuera de mi contexto. En nuestra realidad, los dos extremos son muy malos, ¿sí? Tanto el conformista como el oportunista pueden tener el oportunista quizás algún beneficio coyuntural del momento, ¿no? Es decir, bueno, me pongo a fabricar algo del momento y allá voy, o me pongo a vender algo del momento y allá voy, y seguro que algún beneficio va a sacar en el momento. Con eso no se construye el futuro, pero sí algún beneficio obtiene. El que es muy conformista obtuvo algún beneficio. Aquel que mandó toda su gente a seguro de paro en abril, por ejemplo, seguro que obtuvo un beneficio económico. El gobierno ayudó, puso algún aporte, la gente ayudó al adaptarse a esa realidad con un poquito menos, ¿sí? Y seguro que en el corto plazo beneficio obtuvo. De eso no hay duda. Ahora, ¿eso le ayudó a construir algo para esta etapa y para la que viene? Probablemente no.
y probablemente generó un clima no tan favorable dentro de sus colaboradores. Lo respeto mucho, nosotros no hemos sido favorables a esa estrategia, por ejemplo en abril, entre las empresas que trabajamos ninguna hizo envíos masivos de gente seguro de paro, pese a que podrían haberlo hecho y que quizás algún pesito extra, algún dólar extra hubiéramos sacado, pero realmente la construcción que tenemos hoy es que en esas empresas que lo podríamos haber hecho y no lo hicimos, hoy estamos mucho mejor que en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque construimos otras cosas. Sin llegar al grado oportunista, nos mantuvimos dentro del mercado con esas empresas. Y bueno, algunos fueron directivos un poco más resilientes, otros un poco más intrépidos. En eso yo creo que no hay una fórmula mágica. Depende mucho de la idiosincrasia de cada organización y de quienes las dirigen y de quienes compartimos de alguna manera la toma de decisiones. Y uno puede ser un poquito más una cosa o un poquito más la otra y aún así llevarlo bien. Pero evidentemente, si no nos quedamos en alguno de los dos puntos del medio, la situación va a ser bastante complicada para terminar el año, para tomar el verano, que si encima lo tomamos de esa manera, el verano aquí en Sudamérica, y de más está decir todavía lo que va a venir después. A partir de ahí, lo otro que tenemos que ver es con qué perspectiva tomamos esto. ¿Sí? Acá les puse 3 dibujitos, no sé si se alcanzan a ver bien, si no igual los voy comentando y voy tratando de ver si mi cursor muestra algo. Ya veo que no se ve lo mejor porque algunos se acercan mucho a la pantalla. Lo voy contando. Hay un hombrecito suelto. Algunos ven la dirección de empresas, sobre todo en estos contextos, como algo individual, algo que uno puede hacer tomando mi organización y mi empresa como un ente aislado. Lamentablemente, en la mayoría de las escuelas de negocio nos enseñan muchas veces a esto, ¿no? Cuando se habla de estrategia empresaria, se mira la empresa hacia adentro. Otros lo ven como un nivel grupal, por ejemplo, a través de una cámara o a través de algún tipo de relacionamiento de ese tipo. Y la tercera perspectiva que le podemos dar a esto es verlo a nivel organizacional, juntamente con nuestros proveedores y nuestros clientes, y tomar la organización en sentido ampliado, ¿no? Nosotros siempre decimos en cada empresa en la que trabajamos que el futuro de nuestros clientes será nuestro futuro. O sea, si nuestros clientes van a la quiebra, nosotros vamos a ir a la quiebra, o tendremos que salir a hacer cosas extrañas para encontrar nuevos. Si el mercado no favorece al entorno, no nos va a favorecer a nosotros en particular. O sea, tenemos que hacer cosas para que eso cambie y a su vez nosotros cambiar a nuestras empresas de cara a eso. Y de igual manera, si los proveedores no tienen capacidad de adaptación y de acompañarnos en lo que querramos hacer, es muy difícil que lo logren. Acá les puedo contar casos de mi organización en particular. Nosotros tenemos proveedores que usamos en todos los países en los que tenemos oficinas, de todos los países donde trabajamos. Y de hecho hay proveedores nuestros de Uruguay que nos proveen servicios que usamos a nivel global y que realmente su capacidad de evolución es lo que nos facilita a nosotros nuestra capacidad. Por ejemplo, en nuestras líneas IP, el primer proveedor que tuvimos, el segundo en realidad que tuvimos es uruguayo y hoy nos está proveyendo tecnología que desde Uruguay nosotros tenemos centrales telefónicas dentro y fuera de América, no solo del Uruguay. O sea, parte de nuestras centrales telefónicas en otros países de Latinoamérica y fuera del continente la estamos manejando con una empresa que está radicada en Ciudad Vieja. Y realmente es un proveedor con el que llevamos muchísimos años trabajando, que hemos crecido juntos y que cada vez que ellos ven algo que nos puede servir nos lo acercan, nosotros los ayudamos a hacer su conejito de las Indias, porque ellos trabajan para empresas obviamente mucho más grandes que lo que puede ser nuestra firma, como bancos y empresas de ese tamaño, pero somos nosotros quizás los que los ayudamos a liderar el cambio tecnológico porque probamos todo lo nuevo antes que ellos se lo puedan vender a alguien más. Y por supuesto a nosotros nos sale más barato porque somos los que probamos, ¿no? Pero realmente ese es el tipo de estrategia que uno tiene que formar en este tipo de contextos, más, iba a decir en un país como Uruguay, que somos un país pequeño, pero Argentina, México son países relativamente pequeños en el concierto mundial. México quizás un poquito más grande, Argentina intermedio. Ninguno de los países de Latinoamérica, excepto Brasil, llega a estar en el top 10, con lo cual realmente si no aprendemos a trabajar de esa manera, nos pasan por arriba, porque los 10 países más grandes trabajan de esa manera, que es lo peor.
Las empresas más grandes, de los países más grandes, no hacen todo. Tienen muchísimos stakeholders que los ayudan a hacer las cosas. Entonces, hoy por hoy, si uno quiere tener rentabilidad, tiene que aprender a usar estas cosas con el vecino y con el que está del otro lado del océano también. Entonces, ¿por qué? Porque nos permite más estrategias, como dice ahí, con propietarios diferentes, pensar en liderar ese futuro, bajar nuestras inversiones y los costos de tecnología muchas veces, porque la compartimos con otros, y tenemos que aprender a integrar a esos stakeholders. Me voy a quedar con un concepto que les quise poner acá. Muchos creen que hacen todo lo que pueden, pero el éxito será de quienes descubran que todavía pueden hacer más. ¿Por qué elegí esta frase? Es una de las dos frases que elegí para esta reunión, la otra la tenemos en un par de minutos. En primer lugar, porque como decíamos, puede haber conformistas que dicen, bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda en esta realidad, y lo que no terminan de medir muchas veces esas organizaciones, que le pasa a la mayoría, es que caen más de lo que cae el mercado. Es que están perdiendo más terreno del terreno que se está perdiendo realmente, que no es tanto. Y si lo vemos, como les decía, en términos macro, van a ver cuántos, vayamos a algo sencillo, caminen por la calle y vean cuántos comercios cerraron. Cuando le dije más empresas que personas, no fue una casualidad. Para poner un ejemplo uruguayo, Uruguay hace unos años tenía 7 ovejas por habitante, en la época que Uruguay era un líder absoluto. Hoy sigue siendo un país bastante relevante en el mercado mundial en algunos subproductos, tiene 3 ovejas por habitante, o sea, 9 millones contra 3 millones. Obviamente es un negocio que se ha achicado muchísimo, ¿sí? Que sigue existiendo, donde Uruguay sigue teniendo algún predicamento en el mundo, en algunos subproductos como los top de lana merino, pero el mercado se ha achicado. En los comercios en Montevideo ha pasado lo mismo. Basta con caminar por la calle y van a ver cuántos no están. La pregunta es, ¿la gente dejó de consumir lo que vendían esos comercios? No. Bueno, eso que no tiene ese comercio lo está teniendo otro, que hizo algo diferente, que no pensó que había que cambiar todo. Les garantizo que los que se volcaron 100% a venta por mercado web o digital no captaron ese mercado tampoco. O sea, no cambiamos tanto, pero cambiamos algo. O sea, lo que hay que aprender a ver es justamente ese tipo de cosas para que entendamos dónde estamos parados y cómo vamos a hacer para tener la rentabilidad que otros están relegando, dejando de tener o perdiendo. El conformista pierde. Tampoco es cuestión de ser un aventurero total o un oportunista, sino de saber tomar realmente los elementos que hacen falta. Voy a hacer un micro paréntesis para hacer un comentario que creo que es muy válido, más en una organización como Rotary. Cuando hacemos esto no tenemos que dejar de mirar también lo que pasa en la sociedad amplia y en la sociedad chiquita. Cuando yo me refiero a sociedad amplia me refiero a todos, o sea, y acá puse 3 conceptos, ¿no? Que no son lo mismo y que me pareció interesante ponerlo. Los 3 son válidos y creo que a los 3 hay que trabajar cuando uno está en una empresa que le va bien. Afortunadamente me va bien, y a las empresas con las que trabajo hoy, a todas ya les va bien. Algunas quizá tuvimos algún sustito o un par de meses, pero afortunadamente con todas salimos adelante muy bien. El primer concepto es filantropía. Filantropía es regalar algo a quien lo necesita, aunque no nos beneficie en nada. Y algo de eso creo que para los que les va bien, no para todos, pero los que les va muy bien, algo de eso tienen que hacer. Lo segundo es el compromiso, ¿sí? Tenemos que comprometernos, tenemos que tratar de que a la mayor parte de la gente le vaya bien, porque eso nos va a dar una mejor sociedad a todos. O sea, no existen sociedades exitosas con mucha gente fracasada. O sea, las sociedades exitosas tienen gente que les va bien. O sea, y eso nos cuesta, sobre todo nos cuesta mucho en los mercados latinoamericanos de entender. Creo que hay países que les va mejor, creo que todos estamos en un contexto, los que estamos en esta reunión por lo menos, en un contexto de gente muy comprometida, pero lamentablemente no es lo mismo que pasa en toda la sociedad y de alguna manera tenemos que vender, si cabe la palabra vender, esta idea. Y lo tercero es la responsabilidad social empresaria, sintetizado en esas 3 letras, que no es ninguna de las 2 cosas en particular, cuidado. No es ni regalarle algo a alguien porque sí,
ni un simple compromiso con la sociedad, que es sumamente importante. La responsabilidad social empresarial es entender que no podemos poner de rodillas a un proveedor con el precio porque el momento nos convenga, o porque hoy no nos hace falta alquilar ese inmueble, y bueno, entonces le pido descuentos abusivos, por más que me los va a dar probablemente porque no tiene a quién alquilárselo. También es hacerle entender que si no se lo voy a alquilar nunca más, lo acompañaré un tiempo más, pero tiene que reconvertirse, porque tampoco podemos estar afrontando costos excesivos, o sea, ni abusarnos, porque abusarse no sirve para tener buenos proveedores, porque el proveedor cuando pueda te la va a contestar, obviamente, ni tampoco, digamos, irnos al otro extremo. La responsabilidad social empresarial es entender que mi éxito va a ser el éxito de mis proveedores y el éxito de mis clientes va a ser mi éxito. Y que tengo que trabajar sobre ese esquema. O sea, que tengo que lograr realmente manejar una realidad donde todo el conjunto se pueda mover. Si no nos movemos en conjunto, vamos a fracasar todos en ese contexto de realidad ampliada de mi organización. Entonces tengo que ayudar a que no solamente dentro de mi empresa se entiendan las cosas, a dónde vamos, sino tratar de acompañar a mis clientes y hacer que mis proveedores me puedan acompañar para que todos nos podamos mover parejo. Eso también es tener compromiso con la sociedad, porque si hacemos eso, vamos a estar un poco mejor y los resultados nos van a dar un poquito mejor también. Dicho lo cual, ahora sí entrando ya en la última parte, ¿cómo hacemos que las cosas sucedan? En primer lugar, tenemos que entender el modelo de negocio. Tenemos que entender que en el modelo de negocio, no mucho, pero hay cosas que cambian irreversiblemente. Hay cosas que cambian por un tiempo y hay cosas que van a seguir ahí. ¿Qué es lo más seguro que va a seguir ahí? Las necesidades. En general, la mayoría de las necesidades, salud, educación, alimentos, esparcimiento, ocio, o sea, todos los conceptos básicos siguen todos. Que hoy no tengamos esos conceptos satisfechos de la misma manera, no quiere decir que no volveremos a donde estábamos en muchos de ellos. Y en algunos no. ¿Cuáles sí, cuáles no? Es una cuestión de satisfacción, tanto individual como empresarial. Aquellos que nos satisfacen mejor con el cambio, no vamos a dejar que vuelvan hacia atrás, como en el ejemplo que les puse. Y aquellos que nos satisfacían mejor antes, por ejemplo, ir a comer a un restaurante o ir a vacacionar a algún lado, volverán. Tan sencillo como eso, es un tema de satisfacción individual y de satisfacción colectiva. A partir de eso, los modelos de negocio tenemos que entender dónde están parados hoy, qué es distinto de donde estaban antes, y dónde van a estar parados mañana, qué es distinto de hoy y distinto de antes, sin que todo eso implique un cambio. La segunda línea dice modelos de gestión, y eso es entender cómo vamos a acomodar nuestra empresa a esa realidad. O sea, el modelo de negocio es lo que pasa afuera, lo que queremos captar. Yo siempre digo, el modelo de negocio es donde fluye la riqueza, y el modelo de gestión es cómo yo me quedo con un pedazo de esa riqueza para mí y para mi empresa. No hay duda. Yo tengo que modificar los modelos de gestión para esta realidad y además tengo que preparar la modificación para dentro de menos de un año. Son dos modificaciones que vamos a tener consecutivas en un lapso de quizás 18 meses. Quienes no vean esas dos cosas van a estar seguramente en la lista, no digo de los que van a desaparecer, algunos sí, y otros dentro de los que van a engrosar la lista de los que van a tener menos rentabilidad. Para eso tenemos que ser objetivos y tenemos que generar objetivos, o sea, ponernos metas concretas, bajar eso a acciones concretas, o sea, esto no es solamente entenderlo, sino qué vamos a hacer para tomar una posición relativa respecto de eso. La línea que sigue, que está en inglés, es empower. Las dos que siguen, perdón, están en inglés, porque son palabras que se explican mejor en inglés quizás. Es el empowerment, es decir, cómo logramos involucrar a toda la gente que nos rodea en esto. Hacia afuera ya lo dije, pero hacia adentro también, a la gente que trabaja en nuestras empresas, a nuestros colaboradores. Es muy difícil pedir que colaboren con nosotros si nosotros no tuvimos una actitud similar en estos últimos meses, por eso hice el comentario. Y por eso fuimos tan enérgicos con las empresas que trabajamos en cuidar de quienes queremos que después nos cuiden a nosotros y nos ayuden. O sea, tenemos que ser recíprocos. Pero a partir de ahora, sea cual sea la decisión que se tomó, tenemos que generar este tipo de compromisos. Nadie evoluciona solo. O sea, tenemos que lograr
juntar voluntades y alinearlas hacia un camino. Y el último punto es mucho más técnico para aquellos que están ahí sí más metidos en temas de negocios cotidianamente. Es la sigla de Balance Scorecards o de tablero de comando. O sea, tenemos que alinear sistemas de información, no la facturación y el stock, sino la que nos permite y nos ayuda a tomar decisiones. O sea, las decisiones no se toman solo por olfato, se toman con criterios, se toman con datos. Es muy difícil generar rentabilidad solo con percepciones. Yo siempre digo que si esto fuera por olfato, yo debería ser uno de los 10 hombres más ricos de la Tierra, por el tamaño de mi nariz, obviamente. Bien ahí, gracias Eduardo, me entendiste la idea. Así que evidentemente no es el olfato lo único que cuenta acá, sino que cuenta también la seriedad, la forma de trabajar y el manejo de datos, y no los que normalmente estamos acostumbrados a ver todos los días, sino los que nos ayudan a planificar futuro. Para quienes están en la empresa, creo que saben. Si alguien tiene una pregunta de eso, con mucho gusto les respondo. Y de cualquier otro tema, obviamente, pero para no aburrir mucho en eso. Temas claves. Lo clave es que la mayoría de las empresas hoy están en un nivel mínimo subóptimo. ¿Qué quiero decir con subóptimo? Algunas ya no están, obviamente, y son más de 45, no cabe ninguna duda. Y en cada país son más del que tiene 1000 y pico, son mucho más de 1000 y pico, hay decenas de miles. Para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos hoy hay un récord de empresas de primera línea que han entrado en el sistema de quiebras, que tienen, ustedes saben, los que conocen un poco la realidad de Estados Unidos, 2 artículos, el 7 y el 11. Hay empresas como Hertz, que se han presentado en el pedido de bancarrota. O sea, hoy estamos viendo eso, que no han podido hacerle frente a esta realidad, que insisto, o sea, nombra a Estados Unidos porque es el país que tiene mayor cantidad en valores absolutos de fallecidos, pero también eso tiene un impacto en la economía y tiene un impacto en la sociedad. Obviamente Estados Unidos, con una elección por delante el 3 de noviembre, está teniendo varios estímulos para salir desde el punto de vista gubernamental, para salir de esa situación, y Trump, que compite con Biden, obviamente va a hacer lo que pueda y todo lo que pueda para tratar de ganar, y por supuesto Biden hará lo propio en el sentido contrario, y de eso se determinará. Pero la mayoría de las empresas están trabajando en un nivel subóptimo. Aunque les sorprendería, si bien no son muchas, les sorprendería que en todos los sectores tenemos empresas que no es así, y que están por arriba de su performance natural. Y eso tuvo que ver con ocupar espacios de otras que se conformaron con estar en ese subóptimo. Yo diría que todo el que está en subóptimo tiene que entender si cayó más de lo que cayó la necesidad que satisface, lo cual en el 90% de los casos no es así. Dejemos algunos casos muy puntuales que puede ser, pero la mayoría no. Y cómo adaptarse a eso. Obviamente, si tienen un salón de fiestas, están en un problema, ¿sí? Igualmente, algunos salones de fiestas ya se han reconvertido. Lo segundo es la gestión disruptiva. Yo no puedo gestionar esta realidad igual que como gestioné el año pasado, ni menos puedo esperar al 2021 para ver qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, más del 50% de las empresas del país y de la mayoría de los países de la región no han caído todavía en esta cuenta. Y eso es lo que le permite a otras estar mejor. El tercer punto es entender el presente, entender que las cosas se hacen hoy. O sea, es muy difícil hacerlo cuando ya pasaron, ¿sí? Hay una frase que es de Hillel que dice, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y creo que en esto cabe muy bien, sobre todo para quienes caigan en la cuenta que en general se está manejando mucho mejor la situación sanitaria individual y colectiva que la realidad individual de cada empresa, y eso no es un problema del gobierno, es un problema de quienes dirigen las empresas. El cuarto punto dice el futuro inmediato. Pensemos que no solamente esto no es igual a lo de antes, sino que el año que viene va a ser distinto de este y del anterior. Y vamos a tener que trabajar sobre eso también, y con eso proyectar el futuro más allá del 2021, es decir, 2022-2023. La última frase antes de pasar a sus consultas o a lo que me quieran decir, ¿qué es capacidad de hacer? Que es con lo que tenemos que trabajar cuando buscamos rentabilidad de las empresas. A mí me gusta decir siempre que capacidad de hacer es lograr resultados extraordinarios, siendo todos nosotros personas normales. Para ser sincero, la frase original, cuando la escribí la primera vez, decía siendo todos nosotros gente ordinaria. Pero como en algunos países no suena bien esa frase de gente ordinaria, dije, bueno,
personas normales. O sea, no es un genio el que hace genialidades, sino el que piensa de una manera diferente. O sea, los resultados extraordinarios no lo hacen los genios, lo hacen la gente que se pone a trabajar. Hay infinidad de estudios que demuestran que quienes tienen un IQ muy alto no son personas necesariamente exitosas, y que las personas más exitosas no son aquellas, las empresas, por supuesto, no son aquellas brillantes, sino aquellas que a cada fracaso lo único que saben decir es: la próxima vez me va a salir mejor. Así que, dicho lo cual, mi agradecimiento y, bueno, obviamente abierto a todas las consultas. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Ha sido muy claro y hemos aprendido mucho. Estamos en el límite, pero creo que a lo mejor va a haber algún compañero que tiene algo que preguntar. Y ya aquí tengo uno presente, mi amigo Coralo, si me hace el favor. Buen día, mi nombre es Washington Coralo, soy expresidente de la Cámara de Industrias. No estoy escuchando ahora, ¿eh? Ahora no estoy escuchando. Escuché el presidente, pero no la pregunta. Buenas tardes, excelente la presentación. Mi nombre es Washington Coralo, soy expresidente de la Cámara de Industria, el equivalente de la Unión Industrial Argentina. Lo felicito por la presentación, podría estar comentando con usted varias horas sobre todo lo que hablamos, o que habló usted, innovación disruptiva, el gestionar las empresas. Yo le quería hacer 2 o 3 comentarios. Acá en Uruguay, lamentablemente, el concepto ganar-ganar no se está dando. A nivel empresarial hay empresas que están haciendo abuso de su monopsonio o poder de compra y perjudicando notablemente a la industria nacional. Le quería comentar también de que no tenemos 9 millones de cabezas de lanar, estamos con 7,5 millones porque lamentablemente la vigiato en Uruguay ha hecho que mucho productor rural pierda su capacidad. Y otra cosa que estudiábamos cuando hacíamos administración de empresa en la Getúlio Vargas, que en brasilero se dice a gordura da empresa, que es el sobrecosto. Le voy a dar un ejemplo. Acá en Uruguay, por la actividad que realicé, muchas empresas tuvieron que mandar gente al seguro de paro y estaban vendiendo 100. Hoy esas empresas están vendiendo 100 o 101 con 20 personas en el seguro de paro y no las van a retomar. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaban dando cuenta de que estábamos teniendo gente no preparada para el cargo o gente no realizando la tarea adecuada, generando costos innecesarios porque la posibilidad de darse cuenta de que aquella famosa frase, no me voy de licencia en la empresa porque cuando vuelvo se van a dar cuenta que la empresa no cambió y me van a echar. Así que bueno, con mucho gusto, si un día viene a Uruguay podemos charlar muchos temas muy importantes que hacen a la capacidad de las empresas de ser disruptivas, a la capacidad de empresa de innovar, a la capacidad de las empresas de saber cuál es el mercado que viene y qué es lo que busca el mercado y no hacer lo que uno cree que quiere el mercado. Así que lo felicito, amigo León, excelente. Y desde mi punto de vista, a la orden lo que precise, hoy sigo siendo presidente de la Comisión de Comercio Interno de la Cámara de Industrias y creo que hay muchos temas que pueden ayudar a las empresas de Uruguay y del mundo a participar más en el mercado, porque obviamente a cambio de un mercado que es inelástico, cuando uno entra en una parte del mercado es que alguien perdió la parte de ese mercado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bien, muchas gracias por el comentario. Espero poder volver en unos días. Tendría que haber estado ahí hoy, de hecho. Estamos trabajando con las empresas, o sea, nuestra firma en Uruguay debe tener hoy alrededor de 20 años de trabajo y hoy debería estar ahí. De hecho, antes de esta reunión tuve una reunión, obviamente virtual, con una de nuestras empresas en Montevideo. La verdad, no sé si hicimos bien o mal y me metieron en un tema complicado. O sea, el tema de la vigiato está tremendo, al grado tal de que acá ya me metieron en un tema político, pero eso tuvo que ver con, además de los problemas propios de la industria, con un tema legislativo. Ahí sí fue complejo. O sea, el seguimiento de un delito como el vigiato o la falta de seguimiento adecuado conspiró mucho para el sector. Hoy quedan 4 empresas, 5 si queremos, de un sector que tenía más del doble y que movía muchísimo más, pero también tuvo que ver otros cambios, ¿no? O sea, como por ejemplo el crecimiento de los bosques a partir de las pasteras. O sea, es un tema fascinante que con todo gusto la seguimos un día y va a estar ahora, y agradezco también, porque disculpen,
a alguien no le avisé que no me pasaron llamadas. Agradezco también a la Cámara de Industria que más de una vez me ha recibido con mucho afecto. Las tres cámaras, en realidad, voy a aprovechar porque si no voy a ofender a alguno, también la de comercio y también la mercantil. Si no termino ofendiendo a alguien y no es justo, porque realmente las tres son divinas y se han comportado fantástico con nosotros, y la Unión de Exportadores, que no es cámara y con la cual también una gran relación. Así que bueno, muchísimas gracias por el comentario, Washington. Reitero el agradecimiento de todo el Rotary de Montevideo, un abrazo, y cuando venga a Montevideo lo esperamos con mucho gusto. Bueno, mis amigos rotarios, antes de saludarnos hacemos el homenaje a los pabellones como habitualmente lo hacemos Nacional y Rotario, y a usted le decimos que vamos a tomar el cafecito virtual y nos veremos el próximo martes. Un abrazo a todos rotarios, bien grande. ¿Me permitís una sola cosa? Toda la Junta. ¿Me permitís una sola cosa? Gracias. Sí, sí. ¿Me permitís? Sí. Sí, soy Jorge Rasevich, felicito al orador y le deseo a todos los compañeros rotarios que tengan un Shanato Bau Metucá, un año 5781. Y como el orador usó una frase famosa de Hillel, lo felicito por incluirla en ese momento.